los gritos de personas suplicando ayuda. Me sentí muy triste y hasta lloré. Mi corazón roto y un solo enfermero que trataba de hacer, dependiendo de un solo enfermero, debo decir que trataba de hacer el proceso de atención solo con 5 personas. Dios, ¿cuántos viejos no han podido aguantar a lo que llegan las ayudas? Pero peor aún, ¿cuánta gente sabe esto? Está pasando y no hacen nada para mejorar el servicio. No puedo quedarme sin decirlo, no debo. Hay enfermeros buenos que dan un 100% por la gente, pero esto no es la culpa de ellos, es el sistema de salud de Puerto Rico que nos falla. Luego el lunes llegaron los refuerzos, Dios siempre enviándome ángeles. Uno de ellos es un enfermero llamado Alexis. Luego llegó otra enfermera llamada Chiqui, Vilma Ortiz Guanda, la doctora Ginette Sánchez, y me dieron mucho alivio, y después todos los que ven aquí abajo mencionados. Gracias al Team Mel, a los doctores del Comité Olímpico, Enrique Army, William Micheo, por ahí sigue mencionando muchísimos nombres de personas que han estado con ella. Dice, de seguro yo no podré salir a competir por un buen rato, pero eso no debe ser motivo para no llegar a la meta. Así que Team Mela, no se preocupen, me voy a levantar de esto más fuerte y con más energía para poder llegar a Tokio 2021. Por favor, lávense las manos, usen la mascarilla y guarden distancia, porque esto es súper fuerte. Desde lo más profundo de mi corazón se los digo. La parte donde ella dice, me mantienen aislada durante 2 días. 2 días y medio. Y ni siquiera me pudieron suplir unas Panadol, ¿verdad? Ella menciona, para el dolor. Esa es la realidad de... No sé si ella nunca menciona en qué facilidad hospitalaria estuvo. Deduzco que es centro médico, a no ser que alguien me aclare, porque ella no menciona dónde estaba. Estoy deduciendo que es el centro médico. En esta etapa, la crisis de personal todavía está así, porque fíjate que los que estaban, ella exalta el trabajo dedicado, full, y los menciona por nombre, y yo los felicito absolutamente a todos. Pero si nosotros llegásemos allí, o cualquier oyente llega allí, va a vivir esa experiencia. Quiero entender dónde estamos a nivel de personal de salud, para que el pueblo tenga un trato mínimo y un servicio mínimo. Porque 2 días aislados, donde tú no ves a nadie, esperando que vengan a decirte qué tienes o que te traigan un medicamento, está brutal. Está duro. Yo escuché algo como eso al principio, no sé, ¿verdad? En la misma onda que traes, no sé en este momento, pero la historia que ella narra así de esta forma, la escuché al principio que todo esto comenzó, o sea, que en marzo y abril. Cuarto y exacto. Tú sabes, nos vemos después. No sabemos con lo que estamos bregando, pero ya sí sabemos con lo que estamos bregando. Pero impresiona que, o sea, hace unos días de esto. Hay medicamentos que se están administrando, el famoso ya Redimicivir, algo por ahí, el medicamento de los más que se está utilizando para el COVID. Y quiero hablar con los enfermeros y con los doctores o doctoras que escuchan a Nueva Vida así tempranito y que nos aclaren si es falta de personal o cuál es la situación, porque ella no está tirándole al personal que estaba, es que ella dice no daban abasto, estaban tratando de resolver como podían con toda la demanda que había allí. Pero así de corto estamos, o sea, necesitamos urgentemente más personal en esta etapa del juego. Quiero escuchar a la gente y quiero escuchar principalmente a los que trabajan en servicios de salud, en nuestras facilidades hospitalarias, privadas y las públicas. Y la línea se llena rápido, así es que vamos, 787-993-9700. Adelante, buenos días, en ruta. Buenos días. Hola, sí, cuéntanos. Sí, buen día. Estamos Hola, contigo. buen día. Sí, buenos días, mi amor. Me voy a quedar anónimo. Ajá. No soy enfermera, pero sí trabajo en hospital. Ok. Y las cosas que escuchamos, pues no son muy buenas. No hay monitoreo para los pacientes. Están aislados. Los enfermeros muchas veces, no todos,
no quieren exponerse. tener mucho contacto con estos pacientes. Y tras bastidores, lamentablemente, están ocurriendo cosas que las tienen calladas. Por ejemplo, no hay equipo porque se supone que estos pacientes tengan monitoreo constante, no lo hay. Si el paciente desatura, no se sabe. Pacientes se han arrancado tubos y no se dan cuenta. Y muchos enfermeros no quieren atender a estos pacientes, lamentablemente, entiendo, por el miedo. Pero es bien triste. Y le exhorto a las personas que se cuiden. Los hospitales están llenos, los intensivos están llenos. Y aunque no lo están diciendo en las noticias, pero no hay cabida en los hospitales. No hay cabida. No hay cabida ni personal que los atienda en la experiencia tuya. Ni suficiente personal. No son suficientes. No son suficientes. Gracias por estar aquí en Ruta. O sea que es la combinación de la aparente falta de recursos con el miedo que hace que al final un paciente que llega con COVID, pues déjalo ahí. Sí. Uh-huh. ¿Sabe? Está duro eso. Entonces, sí. el que dice déjalo ahí, que no se atreve por miedo, pues por ende sin querer lo hace que el que está a su lado se explota. Alguien aquí escribe, soy enfermera y estamos explotados. Sí. Estamos explotados porque entonces la carga cae sobre sí el que da al frente. Pues entonces hay poco personal médico, hay pocas enfermeras y enfermeros para la demanda general, no solamente la parte del COVID, o sea, se nos hospitaliza gente por un montón de cosas. Wow, qué duro, así qué mismo. Fuerte. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Yo soy enfermero actualmente del área de centro médico. ¿Dan abasto o no dan abasto? No damos abasto. ¿No dan abasto por el COVID o en general no dan abasto porque hay mucho trabajo en todas las áreas? De antes del COVID y durante el COVID. No es algo como nuevo. Okay. Y cuando uno tiene un paciente de COVID, pues, es como dicen, sí. Es como dijo la atlética, que está aislada, tenemos que seguir protocolos. Sí tenemos los equipos, hay hospitales que no tienen mucho equipo y no lo proveen bien, pero es difícil porque tú estás bajo tensión todo el tiempo, si toca, no toca, y esto, y estar con el equipo completo en la vestimenta, pues uno suda bastante. Si uno puede estar 3 horas interviniendo dentro de la habitación con el paciente, pues es fuerte. La verdad que la tensión no es fácil. Yo le admiro a todos los compañeros de diferentes hospitales, pero sí, no somos como valorados, como el COVID no nos mira mucho como debe ser. Te pregunto, si cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que haya allí víctima de haber sido contagiado con COVID y los síntomas nos hospitalizan, ¿el protocolo establece cuánto tiempo ver a un paciente que tiene COVID? ¿12 horas, cada 24 horas? ¿Qué establece el protocolo? Ese protocolo varía al hospital porque no conozco los otros hospitales, por lo menos el de nosotros, pues, como la llamada anterior dijo que como que hay hospitales que no tienen monitoreo. En el caso de nosotros, pues nosotros tenemos monitoreo continuo, que siempre lo vamos a ver. Pero sí, es lo que ella dice, como si el paciente ahora mismo está entubado, no está el enfermero dentro de la habitación y el paciente se estuba, nosotros no podemos entrar sin vestimenta, tenemos que prepararnos para luego poder entrar. Claro. Hay una tal día de tratamiento y todo puede ocurrir en ese lapso de tiempo. ¿Hay medicamentos que los están utilizando de manera efectiva para el COVID que tú puedas mencionar en esta etapa del juego? No me voy a mencionar ninguno en estos momentos. Ok. Entonces, una pregunta, amigo. O sea, estamos hablando en el caso de centro médico de decenas de pacientes de COVID. No puedo dar la información tampoco, pero sí siempre hay pacientes de COVID y los intensivos que están llenos y el personal corto. ¿Pero el intensivo está lleno de COVID o es que el intensivo está bien? No, recuerda que todo es intensivo, no todos los cuartos son de aislamiento.
Ajá. pero que puede estar lleno, si tú no tienes personal abasto y tienes pacientes con el COVID, tienes que tener un personal especial para eso, y si lo que tienen un poco de enfermeros y los que van a atender a los de afuera. Okay. Mira, antes que te vayas, te tengo una pregunta porque escribe aquí una enfermera diciendo que hay enfermeros saliendo positivos, por lo tanto tienen que sacarlos de sus turnos y eso hace que falte personal también. Eso es correcto. Hay enfermeros que salen positivos no porque hayan contagiado dentro del hospital. Puede haber la ocasión que en otros hospitales, Ajá. o no sé, se hayan contagiado dentro del hospital. Ok, pero también pueden contagiarse fuera del hospital, Claro. Ujú. y los mismos son retirados y en espera de las pruebas. Wow. Ok. Te felicitamos por el trabajo que haces por la gente y por el país, papá. A ti y a todos tus compañeros de trabajo nos quitamos el sombrero esta mañana. Por eso es que están explotados, están, Sí. están doblando turnos y entonces tienen temor. Claro. Wow. Por eso me gusta entenderlo, porque cualquier persona que está allí 1, 2 días aislado donde no te fueron a ver, o sea, no es que está institucionalizado el descuido o que no nos importa, es que no damos abasto. Hay demasiada demanda para el personal de enfermería, suplirla de manera, ¿verdad?, más frecuente. Y por lo menos a mí me calma conocer ese detalle. Por lo menos un poquito más llevadero, de que no es que me tienen aquí como un perro, ¿verdad? Como, ¿verdad?, dice todo el mundo a la hora de estar en un sitio así, necesariamente por algo despectivo hacia ti, sino que hay una combinación, sí, de miedo al contagio, pero también hay poco personal que está explotado físicamente por la demanda de pacientes que hay de todas las causas, ¿no? Pero entonces, lo que está pasando es tal y como lo describe la prensa, ¿o es peor? Bueno, por lo que yo escucho de los enfermeros y lo que la chica narra, a mí me parece que es mucho peor. O sea, que la prensa lo que se ha dedicado básicamente es a hacer un conteo, pero no están Exacto. Yo mirando nunca- lo que está pasando dentro de las instituciones hospitalarias, ¿no? Exactamente, sí. Así Yo es que nunca yo había lo veo. escuchado a Salud hacer unas expresiones así. Claro. Y Nunca he escuchado. Como esta chica es luchadora olímpica, ¿verdad? Que ya tiene un standing porque es parte del Comité Olímpico, pues la noticia suena un poquito más. Y de hecho nosotros yo agradezco a un oyente de Nueva Vida que fue quien me la envió la noticia al inbox de la página de Nueva Vida, y la podemos discutir aquí para buscar todos los ángulos. Yo creo que el gobierno entonces prioridad, fíjate, volvemos a lo mismo, traer enfermeros y enfermeras de otras partes si fuera necesario. Si los americanos, cuando en el estado se le complica la cosa, vienen a ofrecerle un billete a las enfermeras y enfermeros de aquí, se los llevan. Claro. Y a los policías, ¿cuántos miles de policías nos Claro. llevaron? Sí. Porque los necesitaban. Pues mira, si el gobierno despilfarra como despilfarra, ¿por qué no gastar un dinero para reclutar gente y suplir la necesidad? Para eso está el gobierno finalmente, y todos esos millones de dólares que corren. O sea, no sé, es una cuestión de actitud de corazón, de cómo tú quieres servirle al país. Digo, y hay también colegios de enfermería que pudieran aportar algo en el proceso. Claro. Tal vez no, con gente que está a punto de terminar. Mira, su págale a las preparación. universidades. ¿Cuántas universidades hay que se han especializado en hacer enfermeros y enfermeras? Son unos cuantos institutos, sí. Pues papá, esa gente, contrátalo. Dile, mira, yo necesito, en vez de que me saques 100 estudiantes por semestre, necesito que me saques 300. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Y yo te garantizo que los dueños de esas escuelas van a buscar la forma de hacerlo, porque hasta el estudiante tú lo incentivas para... Lo importante es que el país tenga lo que necesita. Digo, los hospitales tienen contacto directo con esas instituciones, de hecho, estudiantiles o universitarias, constantemente, porque están practicando dentro de las instituciones. Digo, yo no sé si eso ha cambiado por el COVID, pero bueno. Vamos con más. Sí, vamos con más. Adelante, Ruta, buen día. Buen día. Me voy a mantener, ¿verdad?, sin identificarme. Voy a hablar del lado del paciente. Hay una institución pediátrica en el pueblo de Bayamón donde el caso no es que no cuenten con personal. En el mes de octubre yo me presenté con mi hija menor de edad. Ella tiene condiciones preexistentes de origen autoinmune. Ella necesita estar aislada porque se contagia fácilmente con cualquier cosa. Y ella presentaba dolor en el pecho por una de sus condiciones y fiebre. Hablemos de la fiebre, que en el caso de ella todos los días tiene fiebre por su condición, no necesariamente por una enfermedad. Ok.
Cuando llegamos a la institución, la doctora que está en turno en emergencia conoce el caso y la aísla. Obviamente, por tocar institución, le corresponde hacer la prueba del COVID. Ujú. Estuvimos 7 horas en un cuarto de aislamiento donde nadie se presentó, ni a llevar el suero que fue ordenado, ni a hacer los laboratorios que fueron ordenados, ni la prueba, porque al estar en aislamiento, inmediatamente le ponen el sello, tiene COVID. Ya estaba yo desesperada porque teníamos frío, y cuando salgo hay 8 enfermeras en el counter, ninguna estaba haciendo nada. En la sala de emergencia habían, contando a mi hija, 3 pacientes solamente, y tuvimos que esperar 7 horas por una prueba. Cuando yo le digo, mira mi amor, llevo este tiempo, mi nena, se miraron todos la nena de aislamiento. Una de las enfermeras que no estaba en el área sale, y ella fue la que intervino con mi nena a hacerle las pruebas porque las demás no querían, porque pudiera ser COVID. Ok. Esa es la parte, gracias por narrarnos esa experiencia. Esa es la parte que yo también, cuando sale información, no entiendo. Este fin de semana que hubo las pruebas de COVID en los carros, Sí. aquí en Buchanan, tengo entendido que en 1 hora te daban el resultado. ¿Ustedes escucharon lo mismo? Sí, sí. O sea, eso fue exitoso porque el tipo de prueba que se llevó allí, la gente estaba encantada. Yo no escuché ni una sola crítica. Esa fila de carros bajaba las millas. ¿Por qué, si tenemos pruebas que en 1 hora te puedo decir si eres positivo o no, no tenemos esas pruebas así de rápido para una facilidad hospitalaria, y que esta historia de la mamá, en vez de estar 7 horas frizándose en un cuarto, que basado en el promedio de 1 y 2 días, pues mucha gente va a decir, no es tanto, pero estuviste allí cuando hay a la mano una prueba que en 1 hora te pueden decir. Esa es la parte en que todavía no hago las conexiones. ¿Por qué la gente vive esa vicisitud en una facilidad hospitalaria cuando cientos de puertorriqueños, tal vez par de miles, no me acuerdo cuán exitosa fue en términos de cantidad de gente, pero fueron varios cientos, tuvieron un resultado en 1 hora? ¿No será que Yo me la hice también, no en esa fila, pero cuando llegué de viaje, pues por protocolo me la quise hacer. Servicarro, ellos van a tu casa, van a tu trabajo, este servicio lo tienen. ¿Y te lo dieron en 1 hora? Me lo dieron en 2, porque Pues, ella pero es razonable. me había anticipado que tenía muchos casos antes que yo, pero yo lo entendí. Yo dije, no te preocupes, tranquila, pero fue Servicarro, yo ni me bajé del carro. Claro, es privado, es un servicio privado, pero también aquellos que necesitan algo urgente, que sepan que este servicio privado, los laboratorios lo están haciendo también Servicarro. O sea, que no hay que esperar tantos días. Perdona que te pregunte, pero haces el comentario. No me digas costo, pero Sí. es costoso. O sea, tuviste que pagar Sí. algo que la gente promedio pues no va a tener ese dinero disponible. Puedo decir el precio si Sí, quieres. claro. Que salen $60 para que salga pues así de rápido, pero sé de lugares que varía el precio, Ok. Yo me lo hice con ellos porque son confiables, porque iban hasta donde yo estaba, y pues por eso decidí hacerlo con ellos. En una situación de emergencia, yo estoy seguro que si la persona no cuenta con una cantidad como esa, amigos y familiares pudiesen estar dispuestos a ayudar, ¿verdad? Vamos a decir, a los que están Claro. con la situación bien apretada. Lo importante es que existe la forma. Sí, existe. Está disponible. Ese es el punto mío esta mañana. Pero es que hay diferentes tipos porque de estas pruebas, 2 ¿no? días, la chica olímpica estuvo 2 días Pero hay aislada. Está la prueba rápida. Ajá. Está la molecular, o sea, hay diferentes. Entonces, hay gente que no confía en la rápida y te ordenan la molecular. Ujú. Es la que es. Sí, esa tarda más días los resultados. Ok. Esa tarda unos La de días. 1 hora es la serológica, que es la menos confiable. Esa es la que está en 1 hora. Sí, pero todavía, yo no sé cuál fue la que hicieron en el Servicarro. Buchanan. Servicarro, no sé cuál fue la que hicieron. ¿Cuál te hicieron a ti, Mora? A mí me hicieron la rápida. Pero como yo no tenía síntomas, yo lo hice por rutina. O sea, Claro, yo lo hice claro. por aquello de que, ¿verdad? Pero no. Interesante por demás. Bueno, tenemos un tremendo reto como país. El gobierno tiene billete porque los federales le han dado mucho dinero al gobierno de Puerto Rico, que, como se ha discutido a la saciedad, mucho de ese dinero ni se ha tocado. No sé, el país merece un servicio mejor, y si es un asunto
demás enfermeros y enfermeras, que los que tenemos se nos están explotando, pero explotando emocional y físicamente allí. Los felicitamos a todos. Están en la primera línea de batalla y qué tremendo servicio le dan al país. Pero me parece que el gobierno puede hacer mucho más y buscar el refuerzo de las universidades que preparan en este campo. Y mientras tanto, con el dinero disponible que hay, que los traigan de donde estén. Si realmente tenemos esta necesidad, que los traigan. El país no va a criticar eso. Vamos a seguir criticando el despilfarro, los contratos fatulos, las pruebas fatula, pero dinero gastado en servicios de salud al pueblo, la gente lo va a aplaudir, no lo va a condenar. Definitivamente. Muchachos, recordando, una compañera se la hizo la molecular y en 24 horas ya estaba. O sea que pues, imagínate. están saliendo rápido. Claro. Sí. Bueno, en breve viene por ahí Magdiel Narváez. Las señales de los tiempos. Así es. Iba a decir Así el resto mismo. de los teólogos. Hablando de enfermeras y enfermeros, voy a compartir a continuación una noticia que una amiga oyente nos comparte, by the way, que tiene que ver precisamente con En esa línea. con esa línea y estas situaciones complicadas. Las 6:55, buenos días. Ahora